Alejandro, ¿quién fue Rodolfo Walsh? Rodolfo Walsh es uno de los personajes más singulares que tiene nuestra literatura. Singular por su avanzada como narrador, singular por su compromiso político con su época. Su obra es una obra lamentablemente trunca, no tan amplia como podría haber sido, pero lo interesante es que de lo que él produjo, de las producciones que él tuvo en esos 50 años de vida, quedan textos esenciales para la literatura argentina. ¿Y cuál es tu conexión personal con Walsh? Bueno, primero, como siempre, como lector. ¿Cuándo? Adolescente. Empecé por Operación Masacre. Luego leí Satanowski, Rosendo. Los cuentos los leí después. Y de hecho, cuando me propusieron hacer el ciclo de variaciones Walsh, me puse a trabajar con la compilación de Piglia. Pero la compilación de Piglia es del 14, es decir, es nueva, digamos, en un sentido. Okay. Y ahí me puse a leer cuentos que no había leído, variaciones en rojo. La compilación es buenísima y el trabajo de Piglia sobre su obra es buenísimo, que aparte lo conoció mucho. Y conocí los cuentos sobre los cuales trabajé para la serie, que son los cuentos juveniles, es decir, otro Walsh. Otro Walsh. Otro Walsh. Veinteañero, lector ávido de policiales, lector de Agatha Christie, lector de clásicos, de Conan Doyle. Sí. Donde él inventa un Socias de él, un poco como trabajaba él, un corrector literario, que en la serie lo hace Cabré, pero que trabajaba y que él lo inventa un poco como esos personajes detectivescos venidos de otro lado. Nada, una literatura muy diferente, pero también muy interesante porque si uno leyó, como yo, al revés, digamos. Como casi todos. La cuestión de la verdad ocupa un lugar muy importante. La verdad que se oculta, la verdad que se busca. La verdad que investiga. La verdad que hay que buscar. Y vos ya como lector de su literatura más célebre, la literatura que se cruza con la política, ¿encontrás en esos cuentos policiales ya antecedentes de lo que será? Porque ya no sos un lector ingenuo cuando lees. No, y creo que a veces uno encuentra también a veces lo que va a buscar. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque sí, claro, uno va como... También se va como un investigador al texto antiguo. Y sí, el crimen, la verdad que con toda hazaña y con toda complicidad se busca tapar, el precio de buscar la verdad. Digo, hay un montón de cosas que uno va pesquisando en esos textos de ese pibe que hacen pensar después en lo que se iba a convertir él más tarde. Claro. Pero también a mí lo que me pasa, es otra cosa que no tiene ni siquiera que ver con Walsh directamente, es... había leído mucho a Capote, había leído a Sangre Fría. Entonces uno empieza a alimentar a esa corriente de periodistas devenidos escritores o escritores que tomaron del periodismo un procedimiento, qué sé yo, digamos, ahí hay aguas que se cruzan, muy interesantes. Bueno, no puedo dejar de pensar también en otro momento Tomás Eloy Martínez. Claro.
otro periodista que que produjo una investigación como Operación Masacre y que deviene García una Márquez, ficción. ¿no? Sí, García claro. Márquez, Sí, otro claro. periodista que vienen de otra parte. ¿Vos encontrás que los periodistas escriben de otra manera cuando son escritores? ¿Que algo traen del periodismo? En el caso de Rodolfo Walsh, es muy la formación del periodista, ¿no? Yo lo que encuentro, sí, no puedo evitar saberlo y no puedo evitar percibir como un sentido de la convocatoria al lector, que quizá no es el mismo. Porque son novelas, pienso en A Sangre Fría, pienso en Operación Masacre, pienso en Santa Evita, Sí. que cuando uno las emprende, uno entra en un universo del que no puede salir. Hay algo de la urgencia periodística que yo encuentro en los procedimientos, en los tempos, en la precipitación, no lo sé. Pero que me parece... Y de hecho, cuando esos textos van por otro lado, los cuentos juveniles de Walsh, Desayuno en Tiffany's, cuando van por otra parte, no tienen esas urgencias. Ok. Van hacia una ficción. Se instalan de otro modo. Sí. Tiene otra música, incluso el planteamiento del contenido. Sí. ¿Y cómo fue adaptar esos cuentos para vos? Fue muy complejo. De hecho, cuando me los propusieron, los leí y entré en pánico de cómo iba a hacerlos. Porque eran cuentos que eran, primero, uno siempre que piensa un ciclo tiene que pensar los comunes denominadores, por todos los motivos. Por una cuestión, por cuestiones de contenido, de identidad del proyecto, sí, y por otro lado, por cuestiones productivas también, es decir, cómo se va a hacer, épocas distintas. Claro. Y a mí, yo había hecho ya en el estudio 2 de este canal, había hecho las 3 temporadas de En Terapia. Sí. Nada que ver, ¿no?, con esto. Pero conocía las dimensiones del estudio y me habían dicho que yo iba a disponer de ese mismo estudio. Sí. Estudio que había visto 3 años. Que por supuesto para estas ficciones inconmensurables de Walsh me parecía diminuto. Todas historias distintas, con personajes distintos, con cambios permanentes del lugar. Y ahí fue que yo le propuse a la producción y le propuse a Tomás Garraham, que fue el director de arte y escenógrafo del programa, hacer algo que para mí era un experimento que no sabía en ese momento si iba a ser un experimento exitoso, que era convertir el estudio en una retícula en el que yo pudiera tener una estructura móvil, un poco laberíntica, sí, y cambiante, que si este experimento funcionaba, el espectador no debía poder identificar que los episodios eran en ese mismo sitio. Okay. O sea, la estructura era común, que pescaran la ambientación el no, exactamente. No que fuera un truco solo para ustedes. No, con diagonales de fuga, que generara profundidades, claro, que el estudio no podía tener por metraje. Claro, como un expresionismo alemán. Un poco Caligari. Una mezcla de Dogville, ¿no? Y Caligari. Claro, sí, Caligari. Está bien, y ese truco, sí, claro, sí, era sincero, estaba puesto... Sí, para un relato realista, ¿no? En ese sentido, corrido del expresionismo, en ese sentido. ¿Y cómo fue el trabajo de la adaptación? Digamos? ¿Cómo fue? El trabajo de la adaptación lo hicimos con Esther Feldman, fue muy complejo, pero ya pensándolo para este concepto. Claro, eso ya como te siempre, lo diseñaba. El concepto va primero. Te lo diseñaba. Generaba obligaciones. Claro. ¿Y cómo fue la elección de los actores para los personajes? Bueno, tuvimos un gran privilegio en el sentido de tenerlos a Grandinetti, a Pipo Luque, a Cabré en los personajes permanentes. Claro. Luego la convocatoria a distintas historias. Claro, no es lo mismo tener permanentes. Claro, de hecho, en algunas
el policía es Darío, en otras era Luque. Ellos no tenían interacción entre ellos, pero siempre con Nico Cabré. Pero estaban ellos siempre intercambiando. Pero luego después todos actores invitados, porque todas las historias las historias eran unitarias. Cada historia empezaba y terminaba. Sí, como los cuentos. Sí. Y a la hora de hacer Santa Evita, ¿lo tenías presente a Rodolfo? Sin parar. Primero que nada, yo tuve un episodio, el último, que era un homenaje directo, más allá de su literatura, a él, en que yo convoqué a Diego Velázquez para ser de Walsh. Curiosamente, en Santa Evita lo tuve a Diego Velázquez haciendo de socias de Tomás Eloy Martínez. Pero sí pensaba mucho en Walsh porque obviamente un punto de apoyo de Santa Evita es esa mujer. Esa mujer que no formó parte de este ciclo, pero que yo ya había leído, era un cuento esencial de ese encuentro de Walsh con el coronel Morikénig, ya en su más absoluta decadencia. Un cuento maravilloso que me resonó todo el tiempo. Es decir, ese Mary Kenning está siempre. El Mary Kenning de Walsh está siempre en la serie. Está siempre. Ese ambiente que hace en ese reducto, en esa habitación, en ese atardecer, en esa ficción maravillosa que armó Walsh, ¿no? Con esa mujer. Ese espíritu está. Bueno, está en Santa Evita el libro, ¿no? Tomás Eloy no pudo evitarlo. De hecho, lo dice con total claridad, y la oficina transamericana de Morikénig es ese cuento. Ese hombre arruinado, ese hombre ya al final de sus días, a pesar de ser no tan grande de edad, pero desquiciado por una obsesión, desquiciado, y ahí es que hay que seguir el otro cuento, por un amor no correspondido, una perversión, qué sé yo, tantas cosas. Todo eso que ya está en esa mujer y que Tomás Eloy exacerba, ¿no? Contá de Carta Abierta. Bueno, Carta Abierta de Rodolfo Walsh. Queríamos hacer un trabajo para cerrar ligado a ese momento tan terrible y tan final, y tan honesto y tan necesario, a pesar del el precio, lamentablemente el precio definitivo que eso tenía, que no podía desconocer él que el riesgo era lo que pasó. No, estaba dentro de las... Digo, alguien de esa altura intelectual, ¿cómo no va a saber que esa riesgos, carta, ¿no? Puede cambiar irremediablemente su propio destino? Nada, fue muy difícil de hacer porque es una carta, y volver dramaturgia a una carta no es tan sencillo, pero me parecía muy importante que estuviera, que formara parte del trabajo, que esa carta estuviera en la miniserie, aunque sea como un tributo final, aunque sea como una dramaturgia más débil en un sentido, pero me parecía que era como el mojón final de ese viaje por el joven Walsh, porque el joven Walsh no es el Walsh de la carta. Claro. No, me parecía importante que el Walsh de la carta estuviera presente en el ciclo. Claro. Que es un Walsh, por supuesto, posterior a Operación, posterior a Satanowski, posterior a, digamos, es como cierre de su vida. Y como creativo, ¿dónde te aparece Walsh como guionista? ¿Dónde te aparece? ¿Te aparece como un super yo? ¿Te aparece como un guía? ¿Te aparece como ni le va a importar lo que yo voy a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Es un super yo, Walsh? Mira, es una figura de un escritor muy interesante como figura, porque también es la literatura que modifica la realidad. Claro. O que lo pretende.
Claro. Y eso me parece muy interesante. No toda la literatura modifica o pretende modificar en forma directa. La literatura modifica muchas veces en forma inconsciente. La literatura siempre modifica, pero no siempre tiene como el vector interno de querer intervenir la realidad. Claro. Y me parece también muy interesante para nosotros, como argentinos, Sí. Que la literatura también ocupe ese lugar. Creo que parte de la vigencia de Walsh, más allá del valor literario, porque Sí. digo, tenemos que separar los tantos, ¿no? Él fue un innovador literario, pero además, Un revolucionario sí, decididamente. de las letras, ¿no? Pero claro que sí. Lamentablemente murió joven, pero no olvidemos, hablábamos hace un rato de A Sangre Fría, es posterior. Es muy posterior, sí. Es, Levemente, pero es posterior. bueno, varios años, ¿eh? Del 57 al 60 y tanto. Sí, bueno, fue producida antes. Capote tardó casi una década en publicarla. Sí, en publicarla. es verdad, De la sí. publicación sin duda muy alejada. De la Sí. producción no tanto, un Sí. par de años. Bueno, pero la influencia que ejerció luego, o la importancia, es por el libro, ¿no? No es Sin tanto duda. por los No, capítulos. no. También Walsh lo publicó en entregas, casi como un folletín, Sí. el informe Libraga, ¿no? El expediente Libraga. Sí. ¿Vos crees que la academia lo castiga a Walsh por su militancia? La Academia de Letras, digamos, el POAN, no sé. Yo creo que hoy no. El mainstream literario, ¿no? Yo creo que se ha tardado. Sí. Pienso que hoy nadie podría negarle el valor que tiene. Me parece que sería un poco pueril y muy necio. Me parece que no, que hoy Walsh ocupa el lugar que ocupa, Sí. que merece ocupar. Me parece que sí. Pero me parece que ha tardado muchísimo. ¿Y por qué crees que se ha tardado muchísimo? Bueno, a ver, ¿Por el cuando- devenir político o porque son lerdos y prejuiciosos para leer? creo que un poco por las dos cosas. Ah. Creo que Porque digamos, Puig y Cortázar llegaron pronto, ¿no? Enseguidita. Iban publicando y iban ingresando, ¿no? sí, Puig y Cortázar, sí, vivieron más años. Saer. Sí, Bueno, también, pero contemporáneo más Cortázar y sí. Puig, ¿no? Me encanta lo que decís porque son personalidades literarias muy diferentes. Me hablas de Cortázar y Cortázar en un sentido va por otro lado y Puig, ¿qué decir? Puig inventó un idioma. Sí, A total. mí Mm. Puig me parece que es ¿Y Walsh qué inventó? un procedimiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el procedimiento Walsh, te parece? Pues vos lo tenés desmenuzado para hacer adaptaciones. Y mira, yo diría, para empezar, una operación literaria sobre la realidad. Volver literatura lo que la realidad pretende negar. Hay algo como el retorno de lo reprimido en Walsh. Digo, lo que Onganía tapa, lo que no se debe decir, se vuelve literatura. De hecho, no la podía publicar. Tuvo que publicarlo entre gallos y medianoche. Clandestino. ¿Te trabaste alguna vez con la reescritura de Walsh o el tratamiento sobre Walsh? Fue dificilísimo. Me trabé 100 veces. ¿Variaciones? Variaciones. Ah, ¿podés contar por qué? Porque eran muy complejos de adaptar, porque muchas veces la dramaturgia de algunos cuentos se volvía débil. Sí, en la adaptación. Claro, encontrar el vector que arrastrara la narración. Había cuentos que funcionaban mejor. Había cuentos en donde él reproducía Sí. o pretendía reproducir el procedimiento
Conan Doyle, por ejemplo. Sí. Y ese procedimiento hoy, tantos años después, nos resulta un poco infantil. Claro. Como cerebral. Claro. Alguien viene y piensa, decodifica con la mente. La lógica que él admiraba de chico, seguramente, ¿no? Sin duda. Aparte era bilingüe. Él no leía en inglés. Claro. Quiere decir, era literatura infantil de cuando él estaba en el colegio y leía eso. Claro. ¿Y se nota eso de que era bilingüe en su literatura? ¿O que era traductor? ¿Qué sé yo? Para mí sí, como universo del discurso. No sé si en la construcción y el fraseo, pero sí. Como se nota en Borges. No pareciéndose a Walsh, ¿no? Sí. Hay un episodio cuasi investigativo, bueno, policial investigativo, que es cuando él descubre la invasión, ¿no? Estando en Cuba, por el tema de criptografía, ¿no? Eso ¿es poco trabajado? ¿O no se le da demasiada importancia? Yo cuando lo leí me pareció increíble. Increíble. Sí. Y aparte medio se despega de él, entonces también requiere como de pronto ir por otro camino. También tenía esa inteligencia, ¿no? Sí, era brillante. No es una serie, no es atractivo de que hagas un episodio o varios, porque debe ser algo... No entiendo, Alan Turing, ¿viste? Como, no sé. Claro. Sí, en ese momento... Yo hace muchos años dirigí una obra sobre Alan Turing y lo primero que me pasó al leer de esta cuestión pensé en eso. Qué curioso, que había algo en él cerebral y los primeros textos son cerebrales. Claro. Y lo que la construcción, la construcción de esos textos ¿no? Sí, muy de hecho hay cuentos sobre el ajedrez, o sea, claro. que utilizan, digamos, el contexto del ajedrez. Sí. ¿Y seguirías con el mundo Walsh? Me encantaría. ¿Y qué? ¿Qué texto? No, los textos que tienen que ver con hechos de la realidad. Me encanta Satanowski, me encanta Operación Masacre, si bien se filmó, pero se filmó hace mucho, qué sé yo. Sí. Rosendo. Me encanta. Me encantan. Me encantan los textos, me encantan las investigaciones. Me encantaría también plasmar esas épocas, claro, que no son la misma. También es una época, ¿no? Sí. Muy precisa. Sí. Blanco y negro. Y aparte, además, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno, sería bueno que se filmara más nuestra historia. Creo que en una época se hacía más, ahora se hace menos, también tiene que ver con las cuestiones de costo, pero también somos resistentes los argentinos a filmar nuestra historia y a discutirla, porque obviamente siempre escenificar una parte de nuestra historia es una lectura, es inevitablemente una lectura, claro, de nuestra historia que puede... Te jugás a discutir, pero me parece que eso es bueno, que no nos vendría bien a nosotros como sociedad discutir un poco sobre nuestra historia, porque uno aprende mucho. ¿Vos cuando hiciste Variaciones fuiste juzgado? ¿Te sentiste juzgado? A ver, no es algo que me preocupe especialmente, te soy totalmente sincero, no lo pienso, no me despierta como una paranoia especial qué van a decir de mí. Sí. Pero me parece importante que se haga. Yo estaba muy contento con que se hiciera, también con que se hiciera en la televisión pública, porque también pienso la televisión pública es de nuestra literatura, digamos, es de Walsh. Claro. ¿Se podría haber hecho en otro canal que no fuera la TV pública, Variaciones? No lo creo. No lo creo. ¿Te parece que es el ámbito? ¿Y por qué no interesa en otro lugar? Bueno, porque muchas veces la televisión es un medio básicamente comercial, entonces ya ahí los patrones de análisis tienen que ver con lo que conviene, lo que a un espectador medio le puede interesar. Otras variables que me parece que a una televisión pública no le tendrían que importar del mismo modo. Pero, ¿Walsh es anticomercial? Bueno, en principio, quizá.
el hecho de que una televisión pública lo ponga en escena puede provocar una renovación de lectores. Uno piensa eso, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo volver a poner a un escritor que hace 50 años que no está, o casi, Sí. En los ojos de nuevas generaciones. Aparte estamos hablando de un tipo que fue famoso en su época, que no hubo que esperar a su trágica muerte para que lo reconociera, por lo menos, no digo Poan porque ya hablamos de eso, pero sí popularmente. Sus libros se vendían. Operación Masacre se vendía, la edición de De la Flor de Jorge Álvarez se vendían, ¿no? Él Sí, publicaba libros pero es verdad lo que decís, pero perdón que te interrumpa, pero si algo tuvo como característica el proceso militar es sepultar todo, entonces, no solamente a él. Entonces también después eso queda, ediciones que se terminan y no se reeditaba. Digamos, el tema de la edición y la reedición, cuando yo hice El impostor de Silvino Campo, que adapté con María Luisa Bember, María Luisa me pasó una fotocopia. Tiempo después encontré Las reglas del secreto, lo que hizo la compilación de Matilde Sánchez, pero los libros no. Sí. Los libros aparecieron muchos años después. Quiero decir, tampoco había reediciones, los libros desaparecían y no estaban más. Y todo el mundo online del que hoy estamos totalmente... no existía. Sí. Entonces, o ibas a la biblioteca, Sí. o lo tenías, Sí, nosotros- o te lo Nosotros prestaban, lo leímos en dictadura. o lo comprabas usado, Sí. pero los libros prohibidos no estaban en usado. ¿Viste? ¿Dónde están? Sí, es verdad. Y la vida de Walsh no es atractiva para hacer algo, un largo, qué sé yo. Para mí sí, hay novelas sobre él. Leí una que no me atrapó tanto, Una obra audiovisual, ¿no? pero me parece que sí. Pero siempre vos crees que entraría dentro de ese nicho, digamos, de interés. Porque es una vida aventurera, eso es increíble. Sí. Estamos hablando de un tipo que no era un tipo de escritorio y de investigación, que los hay y muchos y buenísimos periodistas y escritores, ¿no? Tipos recoletos. Este puso el cuerpo, Puso el cuerpo para investigar antes de escribir. claro, Porque investigar los hechos que él investigaba lo ponían en riesgo antes de escribir una línea. totalmente. Entonces, claro, ni que hablar. Y a movilizarse del lugar. No se investiga. Claro. Más que nunca en ese momento no se investigaba en un escritorio. Aparte los giros que hace él con de su persona, ¿no? Antiperonista, peronista, hombre de prensa latina, montonero, militante. Muy comprometido. Sí, Muy honesto, Sí. digamos, qué sé yo. pero muy cambiante. Hace que un personaje que, como personaje, no como Sí. persona, un personaje que evoluciona todo el tiempo, ¿no? En discusión consigo mismo. Sí, Muy en discusión consigo mismo. sí, la verdad es un personaje romántico casi, ¿no? Sí. Casi romántico, ¿no? Para ti. Maravilloso. ¿Cuál te parece que es la vigencia de Walsh? ¿Por qué hay vigencia de Walsh? Porque también tenemos mecanismos muy patológicos en nuestra sociedad todavía que merecen ser revisados, investigados y narrados. Un poco pienso que su procedimiento es interesante volver a aplicarlo, ¿no? Hay tantos hechos inconclusos, boicoteados, Claro, tapujos, tapados, claro. que pienso, uno necesitaría un Walsh en cada esquina, digamos, en un sentido investigando, narrando, poniendo en los ojos La de la escuela sociedad. Claro, La escuela Walsh. claro. Es verdad, eso fue muchas veces interrumpido, ¿no? El periodismo de investigación, más allá de la literatura, que es algo personal, pero esa búsqueda periodística, es verdad que hoy no está. No, y una cosa que además es fascinante es eso que decís, más grave talento literario. Tremendo. Entonces digo, es algo muy peculiar. Sí, Digo, está lleno de ensayos periodísticos que se editan, se venden y se tiran. Sí. Digo, ahora. Y no quedan, claro. No, claro que no quedan. no quedan. No se reeditan, No. de hecho. De hecho, es la especulación de la mesa de novedades de la librería es la gran tirada
La Gran Compra y luego Mesa de Saldos. Digo, esto es gran literatura. Sí. Digo, es un caso aparte. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.